pantalla. Sí, profe. Sí, Bueno, antes de entrar en lo que es específicamente el tema de funciones, vamos a recordar un poquito lo que es el entorno de un punto, ¿sí? Lo que es la semiamplitud. ¿Esto sí han visto? ¿Se acuerdan algo? sí, profe, sí. Bien. Entonces decimos que el entorno de un punto A de semiamplitud delta es el conjunto de puntos X cuya distancia A es menor que delta. Esto se escribe simbólicamente de la forma que lo están viendo en pantalla. Y como esa semiamplitud es una distancia, se introduce el concepto de valor absoluto para expresar la idea de esa distancia entre cualquier valor X de ese entorno y el valor central del mismo, ¿sí? Lo van a ver mejor en la siguiente pantalla, en donde vemos en la recta numérica el punto A, ¿sí? Separado de A más delta y A menos delta justamente por la semiamplitud. Entonces, en base a esto que acabamos de decir, vamos a tratar de empezar a resolver los distintos puntos del trabajo práctico número 3, en donde el primer ejercicio nos pide que grafiquemos un entorno de semiamplitud delta igual a 3 alrededor de la abscisa x igual a 4. ¿Qué hacemos? Ubicamos en la recta numérica justamente la abscisa x igual a 4, y como nuestra amplitud vale 3, marcamos esas 3 unidades a ambos lados de x igual a 4. Entonces vamos a tener el punto x igual a 1 hacia la izquierda y el punto x igual a 7 hacia la derecha, ¿sí? Entonces, como decíamos que introducimos el concepto de valor absoluto para representar esa distancia, tenemos que el valor absoluto de x menos 4 siempre va a ser menor que la semiamplitud 3. ¿Están viendo el mouse? Sí, profe, sí se ve. Bien. Sí, sí se lo ve. ¿Quedó claro en este primer punto el concepto de semiamplitud? Disculpe, profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí. El primer ejercicio nos pide que grafiquemos un entorno de semiamplitud delta igual a 3 alrededor de la abscisa x igual a 4. Quiere decir que marcamos el valor x igual a 4 en la recta numérica y vamos a tener 3 unidades hacia la derecha, marcamos el punto x igual a 7, y 3 unidades hacia la izquierda y tenemos el punto x igual a 1. ¿Por qué 3 unidades? Porque nos pide que grafiquemos un entorno de semiamplitud delta igual a 3. ¿Estamos? Entonces, como para representar o expresar simbólicamente el concepto de semiamplitud, introducimos el concepto de valor absoluto. Nos queda que el valor absoluto de x menos 4 va a ser menor que 3. ¿Por qué?
porque x menos 4 va a ser el valor de la distancia a ambos lados de x igual a 4, comprendidos entre los extremos 1 y 7. ¿Quedó más claro ahí? Ahora sí, profe, muchas gracias. Bien. En el punto 2 nos pide que definamos simbólicamente, a través del empleo del valor absoluto y además de una doble desigualdad, un entorno abierto de semiamplitud delta igual a 2 alrededor de la abscisa 5. Entonces, si marcamos 5 en la recta numérica, ¿cuántas unidades hacia ambos lados tenemos que marcar? 2. Ahí está pidiendo pasar 2. 2. A ver. Vamos a admitir dos unidades. Entonces, de esta forma vamos a obtener los puntos x igual a 3 y x igual a 5. Bien. Pero nos pedía que definamos simbólicamente a través del empleo del valor absoluto. Entonces, de manera análoga al ejercicio anterior, definimos que el valor absoluto de x menos 5 es menor que 2. Pero también nos decía que lo expresemos a través de una doble desigualdad en un entorno abierto. Si nos habla de desigualdad y también de entorno abierto, significa que vamos a tener que usar el símbolo de menor y no de menor e igual, porque nos pide un entorno abierto. Entonces, si sacamos las barras de valor absoluto, se nos plantea esa doble desigualdad, menos 2, menor que x menos 5 y menor que 2. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Encuentre los valores de x para los cuales el resultado de las siguientes operaciones es real. Y nos pide que lo citemos mediante intervalo. El punto A nos pide la raíz cuadrada de 5x menos 3. Entonces, para que el resultado sea posible, ¿qué tiene que pasar en ese radicando? Tiene que despejar la raíz y igualar a 0. Antes de eso, para que el resultado sea posible, La raíz tiene que ser positiva, dice. claro, el radicando debe ser positivo. Por lo tanto, 5x menos 3 debe ser mayor o igual a 0. Positivo o igual a 0. ¿Sí? Entonces, planteada esa desigualdad, procedemos a despejar el valor de x. Pasamos el 3 sumando al otro miembro y después pasamos el 5 dividiendo y nos queda que x debe ser mayor o igual a 3/5. ¿Sí? Pero también nos pide que citemos eso mediante un intervalo. Entonces, finalmente podemos escribir que x
pertenece al intervalo cerrado en 3/5 y abierto en más infinito. Sigue llegando gente. Bien. ¿Quedó claro? Vamos a seguir. Siempre con el ejercicio 3 del trabajo práctico, vemos que en el punto B tenemos que resolver la raíz cuadrada de x cuadrado más x menos 6. ¿Sí? Entonces, al tratarse de una función cuadrática, queremos encontrar los valores de x, tenemos que aplicar la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Que esta ya la recontra conocen, ¿verdad? Entonces, reemplazamos, vemos que los coeficientes a y b tienen el valor 1, ¿sí? A corresponde a x cuadrado, b que corresponde a x, y c toma el valor menos 6. Si hacemos todo el desarrollo matemático, llegamos a que x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 3. ¿Qué hacemos con estas raíces? Y vamos a factorizarlas y vamos a plantear, como en el caso anterior, que esto debe ser mayor o igual a 0 para que esa raíz cuadrada tenga solución. Factorizar es aplicar esta fórmula que vemos acá. ¿Lo ven ahí al mouse señalando? Sí, profe, sí se ve. Bien. Entonces, donde tengo x1, vamos a reemplazar por el valor 2. Y donde tengo x2, ¿sí? Vamos a reemplazar por menos 3 y nos va a cambiar el signo. Entonces, finalmente nos queda x menos 2 por x más 3 mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es mayor o igual para que el resultado sea real y esta raíz tenga solución. Entonces, si yo necesito que este producto sea mayor o igual a 0, es decir, sea positivo, ¿qué debe pasar con estos factores? Y volvemos a la pantalla anterior. ¿Cuándo se va a cumplir que esto sea mayor que 0? Y cuando los dos sean positivos o cuando los dos sean negativos, ¿verdad? Por regla de los signos. Más por más nos da más y menos por menos nos da más. Entonces es lo que expresamos acá. X menos 2 debe ser menor que 0 y x más 3 menor que 0. Es decir, en este primer caso, ambos son negativos. Y nos da que x tiene que ser menor o igual a 2 y x menor o igual a menos 3. Pero también los dos pueden ser positivos para que el resultado sea un número real, que es lo que planteamos acá abajo. Entonces, ya podemos establecer cuál es el resultado, cuáles son los valores para x, ¿sí?, que puede tomar para que el resultado sea un número real. En el primer caso, x menor o igual a 2.
Al hablar de menor o igual, siempre vamos a tener el entorno, el extremo cerrado, ¿sí? X menor o igual a 2 es lo que está representado acá, en la recta numérica. ¿Lo ven? Desde 2 hacia la izquierda. X menor o igual que menos 3, que vemos acá. Desde menos 3, también hacia la izquierda. Y abajo de la recta tenemos los mayores. X mayor o igual a 2, desde 2 hacia la derecha y hasta infinito. Y X mayor o igual a menos 3. Desde menos 3 hacia la derecha hasta infinito. Entonces, expresado simbólicamente, X pertenece al intervalo menos infinito menos 3 unido con el intervalo cerrado en 2 a más infinito. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Significa que cualquier valor que tome X entre estos dos intervalos va a satisfacer esta expresión. Raíz cuadrada de X cuadrado más X menos 6. Es decir que va a tener un resultado posible. Bueno, después de haber visto estos primeros ejercicios que nos dan una idea de lo que es un entorno, de lo que es la semiamplitud, ya estamos en condiciones de entrar a lo que es específicamente una función, ¿sí? Una función es una ley que asocia a cada objeto de un conjunto A con uno y solo uno objeto de B. Esto es fundamental para entender el concepto de una función. Es decir, tenemos dos conjuntos, A y B. Entonces, una función es una ley que vincula a cada objeto del conjunto A con un único objeto del conjunto B. Entonces, si vemos los gráficos y les pregunto, ¿cuáles de todos los gráficos corresponden a una función y cuáles no? ¿Qué me dicen? El de arriba y el de abajo. Otro dos no. A ver, vamos a este primero, margen superior izquierdo. Tenemos una función. Esta curva Sí. que se ve acá, ¿es una función? Creo que Sí es sí. una función. ¿Por qué? Porque vemos que a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. No hay forma de que a un valor de X le correspondan dos valores de Y en esta curva. Lo mismo sucede en esta de abajo. ¿Lo ven? A cada valor de X le va a corresponder un único valor de Y. Pero ¿qué pasa en esta otra del margen superior derecho? Vemos que a este punto, por ejemplo, de X, supongamos que acá X vale 5, le va a corresponder un valor de Y positivo, pero también
le va a corresponder un valor de y negativo. Por lo tanto, en este caso, no hay función. ¿Se entiende? Y en el gráfico de abajo, estamos en la misma situación. Vemos que para un mismo valor de x, le corresponden dos valores de y. Uno hacia arriba y otro más abajo. Vemos también que acá una función no tiene que ser una curva continua, ¿sí? Se puede dar que sea la unión de dos expresiones matemáticas. Bueno, entonces en función de esto que acabamos de ver, el ejercicio 4 nos pide que vinculemos cada función que vemos acá hacia la izquierda de la pantalla con los dominios que se ofrecen hacia la derecha. El dominio, ¿qué es? El dominio está formado por todos los valores que puede tomar x. Entonces veamos, x sobre x más 5. ¿Qué tiene que pasar para que esta función esté en el marco de los números reales? ¿Qué pasa con el denominador? Se lo pregunto de otra forma. ¿Qué pasa si el denominador es igual a 0? No se podría resolver. Exactamente. Es una indeterminación, ¿sí? Porque el cociente en 0 es una indeterminación. Entonces, ¿en qué caso este denominador va a ser igual a 0? En el de la R, que es menos 5. No nos adelantemos. ¿En qué caso este denominador se hace igual a 0? ¿Qué valor debería tomar x 5. para que esto sea? Menos No, 5. Si x toma el valor 5, voy a tener 10 en el denominador. Ah, bueno, menos 5. Menos 5. Menos 5, ¿verdad? Si x vale menos 5, el denominador se hace igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio que corresponde a esta primera función? El dominio sería igual Menos a 5. todos los reales menos el valor menos 5. ¿Verdad? Bueno, vamos al ejercicio que sigue y vayan viendo de resolverlo ustedes mientras yo tomo un mate. ¿Qué pasa con la raíz? Para que tenga solución, ¿qué pasa Tiene que con ser el positiva. radical? Exacto. Tiene que ser mayor De 0. o igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor tiene que tomar x para que ese radicando sea positivo? Si toma el valor 25. 5, ¿qué pasa? Ah, no, sí. No. Si toma el valor 10, siempre me va a dar negativo, ¿verdad? 5, 10, 15, 20.
Menos 5, menos 10. 24. Mm. Porque 24 menos 25 me va a dar menos 1 y siendo negativo. ¿Pero qué pasa si toma el valor del 25 en adelante? Daría 0 o números mayores positivos. Bueno, entonces, ¿cuál les parece que sería el dominio que corresponde a G No de lo X? tiene que tomar al 25, profe. ¿Cómo? No lo tiene que tomar al 25. ¿Cómo es eso? Que tiene que ser de 25 en adelante. A ver, explica un poquito más. Que tiene que ser del 26 en adelante, al infinito. ¿Pero por qué no con 25? 25 menos 25, ¿cuánto te daría? 0. ¿Y la raíz de 0 existe? No. ¿No? Por eso, o sea, no tiene que ser 25. Es que la raíz de 0 sí existe y es igual a 0. Ah, está bien. Por eso, si ustedes se fijan, en el primero de los dominios que se ven acá, en el costado de la imagen, a 25 lo toma como intervalo cerrado, porque sí puede tomar el valor 25. O sea, cualquier valor que tome, desde 25 hasta más infinito, va a tener solución. ¿Sí? No puede tomar ningún valor menor de 25, porque siempre daría negativo el radicando. ¿Ahora queda claro? Sí, profe. Bien. Pasemos al siguiente. H de x es igual a x cuadrado más 3x. ¿Sí? ¿Cuál será el dominio que le corresponde a esta expresión? La de 5, más infinito. De 5 más infinito, porque cualquier valor que tomemos desde 5 hasta más infinito va a ser posible resolver la expresión. ¿Sí? Fíjense que si acá x tomaba el valor 4, o 3, o 2, o 1, también era posible, ¿verdad? Pero no tenemos otro intervalo que diga de 3 a más infinito, de 2 a más infinito, pero también cualquiera de esos valores era resultado para este ejercicio. Incluso si tomáramos valores negativos, ¿por qué? Porque al elevarlos al cuadrado nos queda positiva toda la expresión. ¿Sí? Vamos a la última. Y de x igual a x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Qué tiene que ocurrir para que no haya una indeterminación en este cociente? En esas X sí puede valer 0, ¿no? Acá, Sí. x puede tomar el valor 0. Pero ¿qué es lo que no Ah, tiene que pasar con este cociente? No tiene que X ser puede 0 tomar el el valor denominador. 0, pero esta diferencia no debe dar igual a 0.
Entonces, ¿cuándo va a ocurrir que esto sea igual a 0? ¿Para qué valor de x va a pasar esto? Si es que X toma el valor 2 Cuando positivo. x tome el valor 2 positivo O menos 2 dice, también. va a ser igual a No, x porque si al toma cuadrado. menos 2 se suma. ¿Y qué pasa si Pero esta si x toma el tiene el valor menos exponente va a 2? ser positivo. Ah, cierto. Bien. Entonces, si x toma el valor 2, ese denominador se hace igual a 0. Pero si x toma el valor menos 2, como está elevado al cuadrado, se hace positivo y también vamos a tener un denominador igual a 0. Por eso, el dominio de todos los reales menos el 2 positivo y el 2 negativo corresponden a esta última expresión. ¿Está? Bueno. Algo importante en lo que tiene que ver con funciones es graficarlas, ¿sí? En el sistema coordenado. Entonces nos pide en el ejercicio 5 que indiquemos en este sistema de coordenadas cartesianas rectangulares el conjunto de los puntos X y que cumplan con las siguientes condiciones. En el punto A nos pide X igual a 2 y B igual a menos 5. X igual a 2 es la recta que nosotros vemos representada ahí en rosado. ¿Sí? Es una recta que pasa por la abscisa X igual a 2 que es paralela al eje de ordenadas. ¿Saben? Sí. Bien. Y de manera similar, y igual a menos 5 es una recta paralela al eje X que pasa por la ordenada y igual a menos 5 y está representada en amarillo. Los puntos C y D se los dejo como tarea para el hogar y vamos a pasar al punto E, donde tenemos que representar X menor o igual que menos 3 e Y mayor que 2. Entonces, X igual a menos 3, Profe, primero voy a ¿podría definir... explicar ahí de nuevo? ¿Cómo? Si podría explicar ahí de nuevo porque compartí el internet. Decíamos, en el punto A y B nos piden que representemos en el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares el conjunto de puntos X y que cumpla con las siguientes condiciones. X igual a 2. Todo este conjunto de puntos que me definen una recta, ¿sí?, cumplen con esa expresión X igual a 2. Y me dan por resultado una recta que es paralela al eje Y. ¿Sí? Todos los puntos de esta recta, resaltada en rosado, corresponden a X igual a 2. Y de manera similar, todos los puntos de esta recta, resaltada en amarillo, corresponden a la expresión Y igual a menos 5. En este otro caso, la recta es paralela al eje X. ¿Sí? En el punto E, tenemos que representar X igual menor o igual a menos 3.
Entonces, nos ubicamos en x igual a menos 3, trazamos la recta correspondiente a x igual a menos 3, pero si tenemos que representar todos los puntos que cumplan con la condición de que x sea menor o igual a menos 3, van a ser todos los puntos que estén hacia la izquierda de esta recta. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque todos los valores de x menores a menos 3 están hacia la izquierda. Y es lo que está resaltado en amarillo. De forma análoga, todos los puntos que cumplan con y mayor a 2, vamos a trazar la recta paralela al eje X que pase por la ordenada y igual a 2, y como nos pide que sean mayores, van a ser todos los que están hacia arriba y están resaltados en rosado. ¿Lo ven? Más adelante se les va a ir aclarando estos conceptos. Vamos al ejercicio 6. Dada la función f de x igual a menos 3x más 5, nos piden que la grafiquemos, que encontremos el valor de f de 0 y el valor de x tal que f de x sea igual a 3. ¿Cuántos puntos necesito para definir una recta en un sistema de coordenadas cartesianas? Con un punto... Mínimo 1. ¿Cómo es eso, en mínimo 1? Y que uno más puntos. Dos puntos, profe. Con un Necesito dos punto vos puntos. podés definir infinitas rectas. Porque tenés, por ese mismo punto va a pasar una vertical, otra horizontal, una 45 grados. ¿Está? O sea que necesitamos 2 puntos para que una recta quede definida y sea única. Bueno, de la expresión de la función, sin hacer ningún cálculo matemático, ya tenemos esos 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué significa el término independiente de la expresión? Menos 3x más 5. ¿Cuál es el término independiente? El 5. El 5. ¿Y qué significa ese 5? La ordenada, el origen. Que la recta va a cortar al eje Y en el punto Y igual a 5. ¿De dónde sale esto? ¿Qué pasa si le damos a X el valor 0? Y nos da igual a 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos este punto acá. Y el otro dato que tenemos de la expresión es el valor de la pendiente. ¿Sí? Que en este caso es menos 3. La pendiente en realidad es un cociente. ¿Sí? ¿Cuál sería el denominador acá de 3? 1. 1. Entonces, si nos posicionamos en y igual a 5 y hacemos hacia la derecha porque 1 sería positivo, para que el cociente siga siendo negativo, ya el menos 3, el 1 es positivo. Entonces, 1 unidad hacia la izquierda, hacia la derecha, y 3 unidades hacia abajo, porque 3 es negativo, estamos en este punto. Y ahí nos queda definida la recta. ¿Sí?
sin necesidad de hacer ningún cálculo. Si hubiera sido menos 3 medios, entonces vamos 2 hacia la derecha y bajamos 3 y la recta hubiera pasado por este otro punto. De todas formas, si le damos valores a X, como en esta tablita, 0, 1, 2, obtenemos el valor de Y. ¿Sí? Y ahí podemos graficar la función. ¿Por qué es una recta? Porque la función es lineal. X está elevado al exponente 1. Si estuviera al cuadrado, ¿qué tendríamos? Una función cuadrática. Una función cuadrática, pero ¿qué nos daría la gráfica? Una parábola, profe. Una curva, exactamente. Bueno, en el punto B nos pide que encontremos el valor de f de 0. ¿Qué significa esto? Que tenemos que calcular el valor de la función para cuando x toma el valor 0. ¿Sí? Entonces vemos el cálculo, que es muy sencillo, y f de 0, ¿a qué nos da igual? A 5. A 5, porque 3 por 0, menos 3 por 0 es 0, más 5 es 5. Pero también nos pide que encontremos el valor de x para el cual ese f de x sea igual a 3. Entonces, a esta función que tenemos acá, la tenemos que igualar a 3 para obtener el valor de x. ¿Sí? Entonces, hacemos el desarrollo que corresponde. Este 5 que está sumando pasa restando al otro miembro. Resolvemos 3 menos 5 es menos 2. Y este 3 que está multiplicando a x pasa dividiendo. Entonces, ese cociente, como numerador y denominador son negativos, se hace positivo. Y finalmente x es igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces, se va a cumplir que cuando x es igual a 2 tercios, la función va a valer 3. Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo la pendiente de menos 3 sobre 1? Bueno. Ahí volvemos. Decíamos que de la expresión de la función a veces está sencillo determinar los dos puntos que nos van a definir la recta. El primero es la ordenada al origen. Cuando x toma el valor 0, cuando x está acá, y estamos sobre el eje y, la función va a tomar el valor 5, porque esto se anula. El menos 3 por x se anula. Entonces, en y igual a 5, ya tengo el primer punto de la recta. Pero este menos 3, que multiplica el x, nos da el valor de la pendiente. Y la pendiente es un cociente. ¿Sí? Acá el cociente, el denominador sería 1, ¿verdad? Entonces significa que desde ese punto 5, igual a 5, nos movemos una unidad hacia la derecha y bajamos, que corresponde al denominador, y bajamos las 3 unidades, bajamos porque es negativo el 3,
Y ahí nos queda definido el otro punto. Ah, listo, profe, ahí le entendí. Bien. Profe, Sí. disculpe, este PDF lo suben a la plataforma. Esta clase está siendo grabada, así que la vamos a subir. Ah, bien, gracias. Bueno. Habíamos calculado recién el valor de la función para cuando toma x el valor 0 y también habíamos determinado el valor de x para que la función sea igual a 3. Todos estos ejercicios que siguen y corresponden al punto 13 corresponden a lo mismo, ¿sí? Dada la función igual a x menos 3 por 1 menos x, Profe, sí. ¿me podría decir por qué cambia del signo al final de la anterior? ¿Cómo? ¿Por qué qué? De que, ¿por qué cambia el signo? Tenía menos 2 sobre menos 3 y después queda 2 sobre 3, 2 tercios, positivo. Acá abajo, Sí, y por la regla de los signos, en el cociente, menos por menos, se da positivo. ¿Lo ves? Regla de los signos. Dividimos dos números negativos, el cociente es positivo. Profe, pero si divide 2 en 3 no queda 2 tercios. Yo lo que hago es despejar x. Este 3 que está multiplicando a x, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Entonces ahí tengo los 2 tercios. ¿Lo ven? Sí, sí. Yo lo que tengo que hacer es encontrar el valor de x. Entonces despejo x. Este 3 que está multiplicando a x pasa dividiendo el otro miembro y me queda 2 tercios. Como me queda el cociente de dos números negativos, el resultado es positivo. ¿Está? Sí, sí. Bien. Decíamos, dada la función igual a x menos 3 por 1 menos x, definida en el intervalo menos 1, 4, cerrado en menos 1 y abierto en 4. Calcule, en caso de ser factible, esto significa si está definida la función, el valor para x igual a 0, a menos 3 medios, a 3, a menos 1 medio y a 4. ¿Sí? Entonces, vamos al primero. Tenemos la función. Para calcular f de 0, le tenemos que dar el valor a x de 0. ¿Sí? Si reemplazamos nos queda 0 menos 3 por 1 menos 0. Por lo tanto, f de 0 va a ser igual a menos 3. ¿Hasta ahí estamos? ¿Por qué decimos que no está definida? Porque no está dentro del intervalo menos 1, 4. Porque no está dentro del intervalo. Correcto. ¿Sí? Si hubiera sido 3 positivo el resultado, sí quedaba dentro del intervalo. Vamos al que sigue. F de menos 3 medios. Esto es sencillo, es reemplazar x por cada uno de los valores que nos pide el enunciado del ejercicio.
hay que tener mucho cuidado con los signos, porque esto se puede prestar a confusión. Entonces nos queda menos 3 medios, menos 3, y el otro factor 1 menos, y como x es negativo, acá es donde hay que tener cuidado. Resolvemos y nos queda que 9 medios, que sale de acá, multiplica a 5 medios. Y llegamos finalmente a que f de menos 3 medios es igual a menos 20. Por lo tanto, también está fuera del intervalo, ¿verdad? Díganme si lo ven, si lo entienden, así pasamos a lo que sigue. Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ahí menos 9 medios por 5 medios no es menos 45 medios. Perdón, sí, 9 por 5 es 45. Sí, sí, sí. Muy bien la observación. Vamos a f de 3. Reemplazamos. F de 3 es igual a 0. Y en este caso, la función sí está definida en este intervalo. Vamos al que sigue. F de menos 1 medio. Yo quiero que lo vean el ejercicio en lo posible que lo hagan ustedes. ¿Sí? Voy a volver a la pantalla anterior y les voy a pedir que lo resuelvan ustedes. Al de menos 1 medio y a f de 4. Y me digan si está definida o no está definida. ¿Qué va a pasar cuando le demos a x el valor menos 1 medio y después el valor 4? ¿Lo están haciendo? Bueno, supongamos que sí. Bueno, cuando f vale menos 1 medio, llegamos a un valor de menos 21 cuartos. ¿Llegaron al mismo ustedes? Sí. Bien. Y en ese caso, menos 21 cuartos es igual a menos 5,25, por lo tanto también queda fuera del intervalo. Y f de 4 es más fácil. 4 menos 3 por 1 menos 4. F de 4 es igual a menos 3, que también no está definida para el intervalo
menos 1, 4. Todo lo que sigue tiene que ver prácticamente con lo mismo. Se le agrega algún grado de dificultad a los ejercicios. Nos dan una función cúbica, x cubo menos 5x cuadrado menos 4x más 20, y nos pide que comprobemos la veracidad de las siguientes igualdades. Que f de 1 es igual a 12. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos x por qué valor. Por 1. Por 1, ¿sí? Entonces reemplazamos, nos queda 1 al cubo, menos 5 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1 más 20. Resolvemos y nos queda 1 menos 5 menos 4 más 20 igual a 12. ¿Qué significa? Que la primera igualdad sí se cumple. ¿Bien? En el segundo caso, le damos a x el valor 5. Vemos que también se cumple la igualdad. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos que verificar lo que sigue? Nos dice que f de 0 es igual a menos 2 por f de 3. Entonces yo primero calculo f de 0. ¿Sí? Me da que es igual a 20. El desarrollo es sencillo, me da igual a 20. Entonces, por otro lado, voy a calcular ese menos 2 por f de 3. Es decir, le voy a dar a la expresión el valor 3, la voy a multiplicar por 2, y veo que después de desarrollar toda la expresión, llego a que también se cumple la igualdad. F de 0 me da 20, y menos 2 por f de 3 también me da 20. Profe, Sí. puede ser que ahí se olvidó el menos antes del 2 en la segunda línea. ¿A dónde es la segunda línea? Ahí en ese último ejercicio, hay un poquito, ¿Acá? ahí. Ahí sí. Sí. Ah, bien. Bueno, yo lo hago a propósito para que ustedes se den cuenta. Estamos despiertos, profe. Bien. Pasa que ganó River anoche y bueno, ya. El entusiasmo hace que me coma algunos signos, pero después lo vuelvo a poner, ¿lo ven? Sí, profe. Eso pasa cuando uno está de novio. Sigamos. Dada la expresión f de x igual x cubo menos 5x cuadrado menos 4x más 20. Compruebe que ya no tenemos un f de 3, f de 4, f de 5. Nos pide un f de t más 1, sea igual a t cubo más 2t cuadrado menos 11t y más 12. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a tener que reemplazar ahora en donde tenemos x? ¿La T? T más 1. T más 1. T más 1. Este es el valor que tenemos que reemplazar donde está x. Por lo tanto, esta f de t más 1 va a ser igual a
t más 1 al cubo, que corresponde a este x al cubo, menos 5, que va a multiplicar a t más 1 al cuadrado, menos 4, que va a multiplicar a t más 1, y más 20. Ahora, esto se supone que ya lo manejan a la perfección los casos de factoreo, ¿sí? Lo desarrollamos como cuatrimonio cubo perfecto a esta primera expresión. Y aquí es igual al cubo del primero más el cubo del segundo por el cuadrado del primero, más el cubo no, más el triplo, digo, del primero por el cuadrado del segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bien. De la misma forma, donde tenemos t más 1 al cuadrado, lo podemos desarrollar como el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Queda el menos 5 que va a multiplicar al cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. T cuadrado más 2 por t y por 1, más 1 al cuadrado. Y en este término aplicamos la distributiva. 4 por t menos 4 por t menos 4 por 1. Nos queda menos 4t menos 4 y finalmente más 20, que era el término independiente. Entonces lo que hacemos ahora es ordenar un poco la expresión, ¿sí? En el segundo término aplicamos la distributiva. 5 por t cuadrado es 5t cuadrado, menos 5 por 2t es 10t, menos 5 por 1, menos 5, y el resto queda como está. Entonces, finalmente, vamos a sumar los términos semejantes. El t cubo queda como está, pero acá tenemos un 3t cuadrado con un 5t cuadrado, más 3 menos 5, menos 2. Y después tenemos los términos semejantes en t, más 3, menos 10 y menos 4. Más 3 menos 10 es menos 7 y menos 4 es menos 11t. Y después nos queda este más 1, menos 5, menos 4 y más 20 nos da 12. Por lo tanto, si comparamos esta expresión final con la que teníamos acá, vemos que sí se verifica. Pero no se verifica, profe. ¿Cómo? No se verifica porque ahí en el ejercicio nos da más 2t cuadrado y el resultado final es menos 2t cuadrado. A ver, ¿están dormidos? ¿Puedo haber estado? Ahí, profe, ahí, en Sí, esa sí, parte. estoy viendo.
deberíamos chequearlo con el cuadernillo de los prácticos, pues capaz que he copiado mal el signo. Sí, es negativo. Bueno, independientemente si es negativo o positivo, lo importante es que les quede claro el desarrollo, ¿sí?, de lo que hay que hacer para arribar a la expresión final. ¿Sí? ¿Eso les quedó claro? ¿Por qué aplicamos el cuatrinomio cubo perfecto, el trinomio cuadrado perfecto? Que son casos de factoreo que Sí, profe. ya los deberíamos tener recontra sabidos. Vamos a seguir avanzando. Y es como que se empieza a complicar porque entramos a lo que es una función definida por partes. ¿Se acuerda cuando veíamos más adelante los gráficos y hablábamos del concepto de función? Esto que tenemos acá, una curva y una recta. Bueno, esta es la gráfica de una función definida por partes. La curva corresponde a una expresión cuadrática y la recta a una expresión lineal. Acá está. Entonces nos dice que g de x es la función tal, que g de x es igual a x cuadrado menos 3x si x pertenece al intervalo menos 4, 1. Y que g de x es igual a un medio de x más 5 si x pertenece al intervalo cerrado 1 y 5. Nos pide el ejercicio que determinemos el dominio y el codominio, que indiquemos si existen los valores g de menos 2, g de 1, g de 0 y g de 2 tercios, y que grafiquemos esta función por partes. Bueno, el dominio se determina de acá. ¿Sí? La función va a tomar los valores menos 4 cerrado a 1, abierto, que es lo que tenemos acá, ¿sí?, y intervalo cerrado en sus dos extremos entre 1 y 5. Por lo tanto, el dominio va a ser todo este segmento, desde menos 4 hasta 5 positivo. Eso está claro, ¿lo ven? Sencillo. Al estar abierto acá y cerrado en el mismo punto, ¿sí?, se hace continuo todo desde menos 4 hasta 5 positivo. Ahora vamos a determinar g de menos 2. Antes de determinar g de menos 2, volvemos acá y vemos a cuál de estas expresiones pertenece. ¿En cuál de estos dos intervalos va a estar menos 2? En el primero, en el de menos 4. En el primero, porque en este segundo no lo toma. ¿Sí? Está en este intervalo. Por lo tanto, ese menos 2 lo vamos a reemplazar en esta primera expresión. No lo podríamos reemplazar en esta porque no está definida la función para el punto menos 2 en este intervalo. Entonces, vamos acá. Menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2. Entonces,
Es sencillo el cálculo y llegamos a que g de menos 2 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, g de 1, volvemos a la pantalla anterior. ¿En qué intervalo la vamos a calcular? El primero. En el segundo, profe, porque en el segundo lo toma, en el primero no lo toma. Claro, en el primero, Eso. si bien figura 1, pero ese intervalo está abierto, es cerrado en el segundo caso. Por lo tanto, vamos a reemplazar x por 1 en esta expresión, ¿sí? Nos va a quedar un medio más 5, ¿sí? Que es igual a 11 medios. G de 0, ¿en cuáles de las expresiones lo vamos a tomar? La primera. La primera. La primera, porque el segundo no lo toma 0. La primera sí. 0 al cuadrado 0, 3 por 0 es 0. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual g de 0? A 0. ¿Sí? Y de la misma forma, calculamos g de 2 tercios. 2 tercios es menor o mayor que 1. Menor. Menor que 1. Entonces, ¿en qué intervalo va a estar? En el primero. En el primero. Entonces vamos a reemplazar 2 tercios en esta expresión y vamos a llegar a que g de 2 tercios es igual a menos 14 novenos. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Que grafiquemos la función, ¿sí? Vamos a graficar una función por partes. Entonces, vamos a hacer la tabla que nos ayuda a encontrar los puntos para la gráfica para una y para otra de estas expresiones. La primera sale de acá y la segunda sale de acá. Veíamos que la primera es una expresión cuadrática, por lo tanto, la gráfica iba a ser una parábola, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que le vamos a dar a x para graficar? Los valores definidos en los intervalos. Los valores definidos en el intervalo. Veíamos que en el primer caso la función estaba definida desde menos 4 a 1. Por lo tanto le vamos a dar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Tenemos como resultado estos valores y ya podemos graficar la parábola. Y con la recta de la función lineal tomamos los valores que son extremos del intervalo. Recordemos que 2 puntos ya nos definían la recta y nos da este segmento. Profe, una pregunta. Sí. En el gráfico sería x
a menos 2 y g de x sería menos 10. Sería 10, ¿verdad? Acá está. Sí, y en el gráfico usted tomó menos 3. Menos 2 y 10. No, tomé menos 2. Cada cuadrito es una unidad. Acá donde ves el Ya. cursor, tenés menos 1 y acá tenés menos 2. ¿Sí? Profe, Sí. siempre que hagamos funciones por partes, tenemos que graficar con tabla de valores. Y es que se va a complicar si no haces los cálculos. O sea, si la función es sencilla, sobre todo si se trata de una recta, la podés hacer. Acá, la ordenada al origen, para esta recta, me la cortaba acá donde está el cursor, ¿ves? Yo no hubiera necesitado hacer esos cálculos, pero los hice para que queden definidos los extremos del intervalo. ¿Está? Bien, profe, gracias. Ahora, el dominio ya lo habíamos determinado acá, ¿verdad? Pero nos pide el codominio o imagen. Así como dijimos que el dominio son todos los valores que puede tomar X, y que en este caso se ve en la gráfica también, ¿sí? Lo mismo que veíamos acá en la recta, desde menos 4 hasta más 5, lo vemos en la gráfica, porque X toma los valores de menos 4 hasta más 5. ¿Cuál será el codominio o imagen de esta función? Desde menos 2 hasta 28. Claro. Todo este segmento que vemos acá, a la izquierda del gráfico, corresponde al codominio o a la imagen. ¿Sí? Para el intervalo o para los intervalos que estamos graficando. Entonces, la imagen sería el intervalo que va desde menos 2 hasta 28. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ahí el intervalo sería abierto en menos 2 porque no lo toma para la función cuadrática al 1. Correcto. Es abierto en menos 2 y cerrado en 28. ¿Está? Me encanta que estén despiertos. Por ahí si me olvido de explicarles algo, que me lo adviertan ustedes. Bueno, pasamos al ejercicio 20. Nos pide que grafiquemos las siguientes funciones indicando dominio e imagen de cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ver la del punto B. Igual a ver, esperen que acá tengo que haber pegado. No, el punto A, igual a X al cubo. Le damos los valores a X, ¿sí?
desde menos 3 a 3 positivo, ¿Por qué de menos 3, profe? porque lo tomo arbitrariamente, es a los efectos de la gráfica, ¿sí? Bien, Podría haber bien. dado menos 5 también, porque la gráfica de la función vemos que esto va a tender a infinito, ¿verdad? Sí, gracias. Bien. Entonces obtenemos para cada valor de x los distintos valores de y. Y los graficamos. ¿Sí? Vemos que es una función que va a estar definida para cualquier valor de x. Para los x positivos y para los x negativos. Y vamos a obtener esta curva. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el dominio y cuál la imagen? El dominio que no es por donde pasa la intercepción hacia cero. No. Vamos a aclarar ese concepto. El dominio sería todos los reales y el codominio también todos los reales. Claro, el dominio son todos los valores que toma x o que se le puede asignar a x. Y el codominio o imagen son todos los valores que resultan para la variable y. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Vemos en la imagen también el gráfico que corresponde al punto B, igual a menos 3 sobre x. Damos valores a x y obtenemos la gráfica. Vemos que nos sale una función que tiene gráficos en el segundo y cuarto cuadrante. Entonces, ¿cuál sería el dominio y cuál la imagen? El dominio es abierto en menos infinito, cerrado en menos 1, cerrado en 1 y abierto hasta más infinito. ¿Por qué 1 y menos 1? Porque es donde tiene los ejes los ejes de simetría, la gráfica o no. ¿Qué pasa si a x le das el valor 4? ¿Qué pasa si a x le das el valor 5? A ver, Ya haz se el pasan. cálculo. O le das el valor menos 4 y menos 5. O le das 100, 200, 1000. Claro, se acerca a 0, pero nunca lo toca el 0. Nunca lo toca al 0. Por lo tanto, vos me hablabas de la unión de dos intervalos, ¿verdad? ¿Qué número va a quedar afuera de esos dos intervalos?
¿Del 0, profe? El 0, exactamente. Y lo mismo va a pasar con la imagen o el codominio. ¿Cuál es el valor que nunca va a tomar de I? El 0 también. O sea que serían todos los reales. El dominio y codominio serían todos los reales menos el 0. Menos el 0. ¿Se entiende ese concepto? Y eso lo ven desde la expresión de la función y igual a menos 3 sobre x. ¿Cuándo va a dar 0 y? Cuando x valga 0, ¿qué pasa con esa expresión? Siempre decimos que un cociente donde el denominador vale 0 es una indeterminación. Por eso x nunca va a tomar el valor 0 y nunca iba a estar definida para x igual a 0. ¿Está? Profe, Sí. ¿cuándo nos damos cuenta que son todos los números reales? ¿Cuándo te das cuenta? Y porque te fijas en la gráfica, ¿qué valores puede tomar la variable x? Ahí en la gráfica vos te estás dando cuenta que puede tomar todos los valores menos el 0. Se va a acercar a 0 infinitamente, pero nunca lo va a tomar ese valor. En cambio, en la primera gráfica, ves que lo toma al 0, entonces el dominio son todos los reales. Pero en la segunda gráfica no. Grábense ese concepto. Dominio son todos los valores que puede tomar x. Y codominio, todos los valores de y. ¿Sí? Acá vemos la gráfica que corresponde a la función y igual a x cuadrado menos 4. ¿Sí? Vemos que hay unas consideraciones que nos ayudan con la gráfica. Le damos los valores a x para obtener los valores de y vemos que obtenemos una parábola con vértice en menos 4. ¿Cuál sería el dominio y cuál la imagen para esta función? El dominio van a ser todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Exacto. Pues esa parábola se va a ir abriendo. Exactamente. Y el codominio sería desde menos 4 hasta más infinito. Exacto. Bueno, la de la izquierda ya la habíamos visto, pero prestemos atención a la gráfica de la derecha. Igual a raíz cuadrada de x. Le damos a x valores tales en donde no sea difícil calcular la raíz cuadrada. Si le damos 0, 1, le damos 4, le damos 9, que son raíces fáciles. ¿Qué más? ¿Qué otro valor le podríamos haber dado?
16. 16, 25, ¿sí? Entonces, graficamos y nos da esta curva. Esta curva no está definida para valores de X negativos. Ustedes ven que nace en el origen. X no podría tomar un valor negativo, ¿verdad? No existe la raíz de un número negativo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? El 3. De 0 hasta infinito positivo. Exacto. ¿Y el codominio? Igual, de 0 hasta infinito positivo. Perfecto. ¿Profe, puede poner la gráfica anterior a esta, a la que estamos viendo? ¿Esta? La anterior. A ver, la anterior. Eso. Así les hago gato. Listo. Después, profe, puede ver bien lo de dominio, codominio e imagen. No las tengo claras todavía, muy claras. ¿A la definición? No, ¿cómo la sacaría ya teniendo la gráfica? No hay una expresión que te permita calcular el dominio y el codominio como si podés calcular muchas otras cosas. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable X. ¿Sí? Vemos en la expresión de la izquierda que X puede tomar todos los valores excepto el 0, ¿verdad? Porque en la gráfica de la curva del segundo cuadrante, X va a tomar valores desde menos infinito, porque esta gráfica sigue, ¿verdad? Pero acá nunca va a tomar el valor 0. Y de la misma forma, del lado positivo del X, va a tomar valores infinitesimales próximos al 0 y hasta más infinito, pero nunca va a tomar el valor 0. O sea que deducimos que el dominio son todos los números reales excepto el 0. Y de manera análoga, el codominio son todos los números reales excepto el 0 también, porque la variable y tiene el mismo comportamiento. En este otro caso, vemos en la gráfica que X no puede tomar valores negativos. Porque no existe la raíz de un número negativo. Por lo tanto, el dominio deja afuera a todos los valores negativos de X. Y el dominio va a estar formado por el intervalo que nace en 0 y lo toma 0 porque la raíz de 0 es igual a 0 y va hasta más infinito. ¿Sí? Vos pensá en la recta. Todos los valores que toma X forman parte del dominio. Y el codominio son todos los valores que toma Y. ¿Ves en la gráfica que no existe valores negativos para Y? Por lo tanto, el codominio también nace en 0 y va hasta más infinito.
Ya. Bien, gracias, profe, ya Deducimos. se entendió. ¿Cómo? Gracias, profe. Profe, Sí. en ese gráfico que estábamos, el de la izquierda sería función por parte y el de la derecha no. No, no es una función por parte. Vos fijate que la función es y igual a menos 3 sobre x. Es una función racional, profe, ¿no? Exactamente. La función por partes es cuando volvemos acá. Cuando tenés que cumplir con dos condiciones, es decir, x cuadrado menos 3x, si x pertenece a este intervalo y la función toma este otro valor si x pertenece a este otro intervalo. Esa es la función por partes. ¿Sí? Bueno. Vamos a resolver el punto 21, donde nos pide hallar el dominio de cada una de las funciones siguientes y nos pide que lo expresemos como intervalo. ¿Sí? Fíjense, el punto B y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Para que esta función esté definida, el radicando, y ya lo hablamos más de una vez, debe ser positivo o igual a 0. Entonces, expresamos x cuadrado menos 4 mayor o igual a 0, pasamos el 4 que está restando al otro miembro y despejamos x pasando este cuadrado como raíz y nos queda que el valor absoluto de x es mayor o igual a raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? ¿Por qué tomamos el valor absoluto? Porque este x cuadrado, si es positivo o negativo, va a ser exactamente igual porque al elevarlo al cuadrado nos da un número positivo. Entonces, esta función va a estar definida para el intervalo menos infinito menos 2 cerrado, unido con el intervalo 2 infinito. ¿Está? Y esto lo van a ver si mentalmente le dan valores a x menos 2 o menores que menos 2. Se les va a hacer un número positivo. ¿Sí? ¿Por qué no puede tomar el valor 1? A ver quién me dice. ¿O por qué no puede tomar el valor 0? ¿O por qué no puede tomar el 1 positivo que quedan afuera del intervalo? Porque quedaría una raíz de un número negativo. Exactamente. Si le damos el valor 1 al cuadrado de 1 menos 4 es menos 3. Si le doy 0 me queda menos 4. Pero fíjense que si le empiezo a dar desde menos 2 hacia la izquierda o del 2 positivo a la derecha, siempre va a tener solución. ¿Lo ven? ¿Por qué intervalo cerrado?
porque si le doy menos 2 o 2 positivo, el radicando se me va a hacer igual a 0 y por lo tanto la función va a ser igual a 0. Acá tenemos un caso similar. Lo que hay que plantear en este ejercicio es que, más allá de que el radicando sea mayor que 0, el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, finalmente, obtenemos que el dominio está formado por el intervalo que va de menos 3 a 3. ¿Por qué abierto? ¿Por qué está planteada la expresión como mayor a 0 y no mayor o igual a 0, como en el caso anterior? Por lo que decía usted, no puede ser nunca 0 el Claro, denominador porque o el si yo lo hago radicando. mayor o igual, estoy planteando como que el denominador puede tomar el valor 0. Y en este caso no, porque la raíz está en el cociente. ¿Está? Bien. Hasta acá vamos a llegar. Fíjense en el cuadernillo de trabajos prácticos, tienen para ejercitarse. Hay mucho para resolver. Esta parte por ahí es tediosa, pero lo que viene ya con situaciones problemáticas, se hace más entretenido todo lo que es el trabajo con funciones. Así que, como les digo siempre... Profe, Sí, ¿puede poner cuando empezó el trabajo práctico la primera captura si hago? la clase está siendo De esta grabada clase. y se va a subir después, ¿no? ¿Esa será? Sí, ese es. Bueno. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Entendió todo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, cualquier cosa se lo entera por WhatsApp. No te escuché bien. Si cualquier alguna duda que tenga, me comunico por WhatsApp si me surge. Bueno. ¿Cuándo Así que estarían listo. subiendo el video, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo estarían subiendo el video? ¿Y hoy mismo lo vamos a subir? Hoy mismo. No me llevo muy bien con la tecnología, pero lo vamos a subir. Así que bueno, espero que les haya sido útil la clase y cualquier duda me consultan y si no, nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Sí? Ok, profe. Muy bien. Que tengan un lindo día. Chao, profe. Que tenga buen día. Hasta luego.